Buenos días a todos, volvemos a transmitir en vivo desde nuestros estudios. Ahora tenemos al concejal y además titular de ANSES Chacabuco, Santiago Carnaghi. Lo mencionaba recién Alejo en una nota que hacíamos unos minutitos antes. Bueno, Santiago, vamos a hablar un poco de, también actualidad política, pero quiero empezar preguntándote por el tema del subsidio a la luz y al gas, que los vecinos tienen que inscribirse para obtener el subsidio. Bueno, es una de las cosas que más le está demandando hoy por hoy en ANSES. ¿Cómo están trabajando ese tema? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Sí, el tema de la semana y media ya, el tema de la segmentación energética. Lo primero para aclarar a los vecinos y vecinas es que es una medida del Ministerio de Economía, de la Secretaría de Energía, que establece una segmentación en 3 grupos, ¿no? De ingresos bajos, medios y altos. Y lo que tiene que hacer la gente es inscribirse para seguir percibiendo el subsidio. Es a la inversa de lo que pasó en el gobierno de Cristina Fernández, ¿no? Donde se le pedía a la gente que se inscribiera para dejar que renunciara. Bueno, acá en cierto modo como que se invierte el carácter de la prueba, ¿no? Es decir, que si no te anotas, perdés el subsidio. Esto, sí, y remarquémoslo, y reproduzcámoslo, todos tienen que inscribirse, todos. Siempre la inscripción es por grupo familiar. Retomando lo que te decía, bueno, es una medida del Ministerio de Economía, Secretaría de Energía y ANSES, que es un organismo que está en todo el país, no es quien otorga el subsidio, ni quien va a hacer la evaluación. Lo que hacemos es ser un facilitador para que aquellos vecinos y vecinas que no pueden inscribirse por la web o por la aplicación Mi Argentina, se acerquen a nuestra oficina, le asignamos un turno y le generamos la inscripción o declaración jurada en nuestra oficina. Por eso le pedimos que intenten por la web de manera tal que esta oferta que tenemos en ANSES sea para quien realmente lo necesita y no puede acceder. Importante, me imagino, ir con la factura a la hora de tener que volcar los datos, porque te preguntan número de cliente, número de medidor. Factura de luz y de gas si corresponde, y los datos del grupo familiar. Eso es importante también, por lo menos el número de documento de aquellos que habitan en la vivienda. Como consejo para todos aquellos que lo hicieron o lo están haciendo por la web, es siempre hay que tomar el grupo familiar y una persona de ese grupo familiar es quien hace la declaración jurada. Bien, ¿tienen algún número de qué cantidad de vecinos atendieron por esta situación? Sí, te puedo decir de la diaria, ¿no? Ayer han pasado por la UDAI alrededor por temas de segmentación, 150 vecinos, algunos con turnos, a otros se les genera un turno espontáneo y a otros se le otorga un turno, ¿no? Para la semana que viene. Sí aclarar que el tema de la determinación del DNI, eso es para la página web y para la aplicación. Nosotros de ANSES, en ANSES pueden ir en cualquier momento. Estamos dando una prioridad a los números en 0, 1 y 2, que ya se le pasó la fecha de inscripción, y a aquellos que hoy todavía pueden inscribirse, le pedimos, ¿no? que traten de hacerlo y en caso de no poder hacerlo, que se acerquen a ANSES recién en esa instancia para poder hacer la declaración jurada. Se están atendiendo a todos los vecinos, estamos organizando el trabajo con el grupo de trabajadores y trabajadoras que tenemos para poder atender a todos. Santiago, desde ANSES tienen contacto cara a cara con el vecino y por ahí con los vecinos que más necesidades tienen. ¿Cómo están evaluando esta situación? Lo hablábamos recién con Alejo, que está atravesando nuestro país. Bueno, ¿cuáles son los reclamos, las demandas? ¿Cómo está la gente hoy en Chacabuco? Sí, es un momento complejo y difícil. La diferencia con los dirigentes de Cambiemos, que hoy leía al presidente del Consejo Deliberante en una declaración, es que parece que el último gobierno que hayan tenido es el de Hipólito Yrigoyen, ¿no? Gobernaron hasta hace pocos años y no se escuchaba esas voces, ¿no? de la situación económica. La diferencia con nosotros es que con nosotros sí nos hacemos cargo. De ningún modo estoy justificando yo la situación actual, sino que estoy reconociendo que es un momento complejo y difícil para los vecinos y vecinas. Creo que lo que hay que atacar de manera urgente es el tema de la inflación. Lo que percibo en el diario con los vecinos es eso, es la canasta básica y qué es lo que pasa con los precios. Así que estamos a la expectativa de qué medidas se puedan tomar para esto. ¿Crees que va a haber medidas? Porque lo que hablaba el concejal Pérez hace un rato es que no ve que haya medidas o iniciativas de parte del gobierno que permitan enfrentar esta suba de precios. Yo creo que sí, creo, en mi particular modo de ver,
que acá hay pequeños grupos que son los formadores de precios y que ahí es donde el Estado Nacional tiene que sentarse firme a plantear cuál es la situación de los argentinos y argentinas, empresarios que han recibido ayuda del Estado en plena pandemia, ¿no? O recordemos los ATP, entonces no podemos cargar sobre la espalda del pueblo trabajador, sea formal o informal, la escalada esta de precios, ¿no? Estamos a la expectativa, sí, de qué anuncios y qué medidas se van a tomar, pero insisto en esto, la diferencia entre nosotros y Juntos es que nos hacemos cargo del problema, lo asumimos y siempre vamos a tomar medidas en favor de la gente. Estos dirigentes de Cambiemos nada decían cuando Macri aumentaba las tarifas un 3000%, nada dijeron cuando Macri nos endeudó con 44.000 millones con el Fondo Monetario, una deuda que esto hay que remarcarlo y no hay que olvidarse, es desconocido una deuda de ese tipo, incluso para el mismo fondo que le haya entregado a un país ese monto de dinero, violando cláusulas de la Carta Orgánica del mismo Fondo Monetario Internacional, ¿no? No pasó por el Congreso, un montón de cuestiones que hacen que se complejice la realidad actual, porque ese acuerdo con el fondo condiciona un montón de factores. Y ahí es donde, bueno, dentro del frente de todos se dan las discusiones internas que correspondan para retomar lo que la plataforma de 2019, que era mejorarle la vida a los vecinos y vecinas. ¿Crees que se está a tiempo, habiendo pasado ya tanto tiempo de gobierno, pandemia en el medio, por supuesto, pero crees que se está a tiempo de revertir la situación que estamos atravesando? Sí, yo creo que sí. Hay que trabajar mucho, hay que poner coraje también, pero creo que se puede revertir. Bien, el otro día, o por ahí uno lee y escucha los medios nacionales, y por ahí es noticia que el presidente y la vicepresidenta hablaron, ¿no? La noticia es esa, que hablaron, después de tanto tiempo hablaron, ¿no? Algo que debería ser moneda corriente. ¿Cómo está el tema interno dentro de la coalición de gobierno y cuánto influye esto en los problemas que tiene la República Argentina? Yo creo que las tensiones internas, como bien decía vos, es una coalición de gobierno y esas tensiones internas son sanas. A veces se dan en puertas adentro, hubo momentos que se tuvo que dar puertas hacia afuera, ¿no? Algunos cuestionaban a la conductora Cristina Fernández por hacerlo público. Quienes confiamos y creemos en ella, sabemos que si lo hace público porque lo dio puertas adentro y no tuvo eco sus ni siquiera diría reclamos, ¿no? Sino sus sugerencias, su manera de ver en qué política tomar y qué rumbo tomar. Ahora claramente se está dando puertas adentro, creo que es un mensaje que por ahí se quiere dar, ¿no? Hacia la afuera, y las discusiones, bueno, se están dando en otro ámbito. Pero para nosotros es Cristina la garante, ¿no? de los derechos de los argentinos y las argentinas, ¿no? Y cuando alza la voz, lo hace en interés de defender esos intereses, ¿no? ¿Crees que le falta más kirchnerismo al gobierno? No sé si la palabra sería kirchnerismo, porque como vos decías, es un gobierno de coalición. Perdóname, esto te lo pregunto en términos de no kirchnerismo en términos políticos, sino teniendo en cuenta las gestiones que llevó adelante tanto Néstor como Cristina, digo, ¿faltarían algunas políticas más de las que se tomaron en ese periodo 2003-2015? Creería que sí, pero también hay que entender un contexto que tuvo que ver con el endeudamiento que dejó Macri, con la crisis que dejó Macri, con la pandemia en el medio. Esas discusiones hubo momentos que se dieron, ¿no? Hubo momentos que nosotros planteábamos después del IFE, ¿no? que continuara esa política para acompañar a aquellos sectores de la economía informal en ese proceso de salida de pandemia. Pero bueno, esas discusiones se dieron, después ahora hubo un refuerzo de ingresos, no hay una quita masiva de subsidios, sino esta segmentación que entendemos que por ahí es engorroso tener que inscribirse, ¿no? Uno escucha a la gente, no va a negar la realidad, pero bueno, es necesario. Estamos a la expectativa, como te decía recién, ¿no? de qué medidas se van a tomar de acá hacia adelante y confiamos en los acuerdos que se puedan dar dentro del frente de todos para retomar, insisto, de la plataforma del 2019 que era mejorar la vida de la gente. Se habla también en cuanto a medidas, en cambios en el gabinete, se lo menciona mucho a Sergio Massa teniendo más peso,
dentro del gobierno y dentro precisamente del gabinete de Alberto Fernández. ¿Qué podría aportarle o qué mirada tenés sobre la presencia de Massa en el gobierno? Mira, me entero del mismo modo que todos los vecinos y vecinas que están mirando, por las noticias. Esperemos a ver qué se da. En su momento se había hablado, cuando renunció Martín Guzmán, de esa posibilidad, ¿no? De un superministerio encabezado por Massa. Quizás Alberto Fernández o el Frente de Todos está evaluando a alguien más allá de la mirada técnica que pueda tener nuestra ministra de Economía, poner a alguien con un peso político, si se quiere, ¿no? Sí, ¿No? Acá hay negociaciones pendientes. hablaban de que hace falta un poco más de cintura política, que Massa podría aportar eso. Y está, incluso que formó parte de las discusiones internas, ¿no? Del acuerdo con el fondo, que creo que hay que reverlo, hay metas fiscales, hay una realidad. Bueno, perdóname, pero ahí empezó como a fragmentarse todo, ¿no? El acuerdo del fondo es como un punto de inflexión dentro de la coalición de gobierno. Ahí es donde Máximo empieza a marcar las diferencias. De hecho, terminó rompiendo el bloque. Es como un punto de inflexión, ¿no? El tema del acuerdo con el fondo. Hago una aclaración. No rompió el bloque, compañero. Renunció a la presidencia. Perdón, sí, renunció a la presidencia. Pero bueno, lo marco como me parece un punto de inflexión donde empiezan a hacerse, como que fue la gota que derramó el vaso, y esas críticas que decís que se hacían para adentro empezaron a hacerse de manera... Fue un proceso, arrancó con Cristina de la Plata hablando de los funcionarios que no funcionan, y el acuerdo con el fondo no marcó una ruptura. Máximo en eso fue muy claro. Fue muy claro y muy coherente, porque él dijo que si él no estaba de acuerdo como presidente del bloque, no podía hacer una defensa para que acompañara el proyecto, y por eso decidió dar un paso al costado de la responsabilidad de la presidencia del bloque, no de su compromiso político, y de trabajar dentro del Frente de Todos para que las cosas vayan mejor. Así que bueno, creo que estamos, como estamos nosotros, están ustedes, los periodistas, y están los vecinos y vecinas a ver qué nuevos anuncios hay, y creo que es clave esto, ¿no? De rediscutir algunas cuestiones. Creo que por ahí lo que vos planteabas de Sergio Massa, lo poco que pude leer es dar un poco más de peso político para algunas negociaciones que hay que llevar a cabo de aquí hacia adelante. La semana pasada vino, bueno, un funcionario de ANSES que también es economista, a dar una charla. Bueno, ¿cuáles fueron sus lineamientos o cómo analiza la situación del país alguien que entiende de economía? Sí, es un análisis muy interesante porque fue con perspectiva histórica y más que nada en relación con qué es el Fondo Monetario Internacional, ¿no? No tenemos claro que no hay un Fondo Monetario bueno ahora y antes había un Fondo Monetario malo. El Fondo Monetario es el Fondo Monetario. Ha intervenido en la política argentina en diferentes momentos, y es ahí donde hay que poner un límite y llevar adelante negociaciones fuertes para preservar la calidad de vida de todos los argentinos y argentinas. Por eso remarcaba lo que decía recién, escuchar a dirigentes de Cambiemos decir que no hay medida. Vamos, che, que al fondo nos llevaron ustedes y nos endeudaron como no se endeudó ningún país en el mundo. Con respecto al tema del campo, hoy estamos viendo que los productores no están liquidando, las grandes exportadoras no están liquidando cereal, que vendría bien para el ingreso de dólares a la República Argentina. Bueno, ¿qué debería hacer el gobierno con eso? Hace un rato desde Juntos, Alejo decía que habría que fomentar o incentivar al productor a que liquide, porque bueno, dentro de su negocio privado uno puede elegir cuándo liquidar o vender su producción. ¿Cuál es la mirada que tenés? Mira, por un lado, primero, diferenciar lo que puede ser un pequeño productor. Nosotros que vivimos en Chacabuco conocemos la realidad de lo que es un pequeño productor, uno mediano, y lo que son los grandes. Creo que acá hay que hacer el foco en lo que vos decías, las grandes agroexportadoras, ¿no? Esos son los que mueven el amperímetro, por decirlo de algún modo. Sí, he visto declaraciones de Cambiemos y ahí es donde entran en contradicción ellos, ¿no? Nada bueno va a venir para la gente de la mano de Juntos por el Cambio si ante una situación como la que estamos y ante la necesidad de que haya liquidación de dólares proponen la quita de las retenciones, cuando eso va a tener, sabemos, no hay que ser economista, un impacto directo en la canasta básica de los argentinos.
Además de seguir concentrando la riqueza. Hay momentos que son cómicos porque los lees o los escuchás y hablan de la inflación, no hacemos nada con la inflación y dicen, bueno, para que el campo liquide hay que quitar las retenciones, dijeron. Y insisto, no hay que ser economista para saber qué generaría en la economía argentina, en el mercado interno, una quita de retenciones. Así que ahí marca un cierto nivel, no sé si de irresponsabilidad, es más, yo no creo que sea, porque en un momento pensaba, digo, por ahí es desconocimiento, digo, no, saben bien, es los intereses que ellos defienden y está muy bien, pero me gustaría que lo dijeran de cara a la gente. Entonces, cuando dicen, para que el campo liquide hay que quitar las retenciones, que digan, no me importa el vecino o la vecina que vaya a comprar el pan el día de mañana, lo que yo quiero es que quiten las retenciones para que el campo liquide. Pero que se lo digan al vecino o vecina de los barrios, ellos que dicen que recorren los barrios, que le cuenten que piensan eso. Lo mismo pasa cuando se dieron las discusiones sobre el acuerdo con el fondo, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué es lo que quieren? Ellos terminan de contarle a la gente la verdad de cuál es su programa económico. Metiéndonos un poco en lo local y como dirigente opositor al gobierno de Víctor Ayola, quería preguntarte por la última pregunta que le había hecho al concejal Pérez, y tiene que ver con algunos dichos que tuvo el intendente en una nota que le hacíamos la semana pasada, diferenciando lo que es la oposición, lo que él considera una oposición constructiva de una oposición que solo se limita a criticar. Digamos, ¿dónde te parás y qué mirada tenés sobre estas declaraciones que hizo el intendente municipal? Uno habla, ¿no? Siempre desde el lugar de la oposición constructiva y de la otra, digamos, ¿no? Acá hay una oposición que pone palos en la rueda. Yo lo que noto en Chacabuco, invierto acá, es un oficialismo que pone palos en la rueda, es al revés. Nosotros formamos parte de un frente de todo, donde obviamente hay matices, donde cada uno tiene su identidad, su manera de trabajar, su operatoria, y eso nos lo respetamos entre todos. Pero a la clara lo que hay es un gobierno municipal que no elabora propuestas, que no gestiona. Ayer me consultaban sobre la famosa discusión de gabinete, ¿no? Si hay 80, si hay 120. Si vos me preguntabas a mí, más allá de la discusión de cuántos hay, nosotros que somos peronistas, que creemos en un Estado presente, a mí no me molestaría que haya 120 funcionarios, si esos funcionarios uno los ve trabajando y se traducen en políticas activas para la comunidad de Chacabuco. Digamos, me parece que el problema no es el número de funcionarios, sino qué hacen esos funcionarios. Para lo que hace. Parafraseando a Cristina, hoy hay funcionarios que no funcionan. Claro, parafraseando a Cristina, pero además tiene que ver con una mirada política. Si vos tenés un Estado presente, obviamente que va a necesitar gente que lleve adelante esa tarea. Acá el problema que tenemos no es solo la cantidad de funcionarios, sino que qué política lleva adelante esos funcionarios. Yo no los veo trabajando, atendiendo a la gente, llevando políticas activas. No hay política de género, no hay política ambiental, no hay política productiva en Chacabuco. Con suerte se cumplen algunos de los servicios públicos, ¿no? Hablaba, bueno, de varios proyectos, no sé si justo llegaste a escucharle esa enumeración de proyectos que se vienen de aquí para adelante. ¿Cómo crees que va a llegar el gobierno de Víctor Ayola a su último año de gestión? Mirá, creo que viene hace un tiempo con piloto automático, ¿no? Ahora nombra algunas iniciativas que ojalá se concreten. Resulta llamativo que hace 6 años que gobiernan y tuvimos que aparecer con una propuesta de cómic para que retome la iniciativa del gobierno municipal de que haya un servicio de transporte público local. No comparto la idea de licitar porque sabemos que esas licitaciones son complejas y no hay financiamiento por parte del Estado. Creemos que la lógica sería similar a la propuesta que hicimos nosotros para las localidades, ¿no? Del municipio de adquiera 3, 4 minibús, establezca el recorrido y que sea una empresa del Estado municipal, por ahí pueden gestionar subsidios del Ministerio de Transporte, pero bueno, para eso hay que gestionar y trabajar y yo no veo que el gobierno municipal tenga esa iniciativa y siguen con las contradicciones de que cada crítica que se le hace, en esto volviendo, ¿no?, a lo que decías vos, de que ellos hablan de una oposición constructiva. En realidad somos toda oposición, cada uno con sus matices, pero ellos no. Uno les marca algún déficit en la gestión y ellos enseguida patean la pelota literalmente hacia arriba, ¿no? Hacia el gobierno nacional y provincial, y llamativamente las iniciativas que vemos son en su mayoría del gobierno nacional y provincial las que lleva adelante el municipio.
¿Cómo está el tema de las combis que se anunciaron, cuándo podrían llegar, y si han hablado con el Ejecutivo acerca de cómo se va a implementar, digamos, en la práctica, qué recorridos va a hacer y esas cosas? Mirá, el proyecto de ordenanza fue presentado y tratado, va a ser mañana 15 días que perdimos, porque el bloque oficialista, sin argumentar por qué, decidió pasar a la comisión. En la sesión pedí que se leyera el articulado y que objetaran qué parte del articulado no estaban de acuerdo para decir, bueno, acepto el pase a comisión, no lo fundamentaron, así que estamos a la espera de un despacho de comisión. El cuestionamiento que hacía el concejal Alejo Pérez era de si era necesaria una ordenanza. Necesario no es, pero una iniciativa. Ahora, como autocrítica, la gente dice que por ahí los concejales están alejados de la realidad de la gente. Acá estaban llegando 3 combis y el Consejo Deliberante tenía que aprobar una ordenanza. ¿Por qué se dilatan esas cosas? Ya se fue Alejo Pérez para que le preguntara, porque fue quien defendió esta postura y yo no entendía por qué lo pasaban a la comisión. Ellos planteaban como, no es necesaria una ordenanza para que el Ejecutivo haga eso. Bueno, háganlo. No es necesario, pero tampoco está de más, digamos. ¿Qué No, cambia? en la sesión lo que yo le planteo es, yo como concejal de Chacabuco, se me ocurre que los fondos del programa Municipios de Pie se destinen para la compra de 3 combis que sean de uso exclusivo de las localidades. Como concejal de los vecinos y vecinas de Chacabuco, y en particular de los vecinos de las localidades, presenté esa iniciativa. Y realmente esperaba que fuera aprobada. Sorprendió el pase a comisión. Ayer hubo una reunión de la Comisión de Interpretación y Reglamento, en la cual participé, y los concejales de Juntos no supieron decir qué es lo que objetaban. Así que estamos a la espera de que salga el despacho de comisión favorable y en la próxima sesión se apruebe, y ya ahí tiene el municipio la responsabilidad de agilizar este trámite, porque cuando fue lo de las ambulancias hubo una demora muy grande porque no habían rendido el programa anterior. Ahora, si tienen los papeles al día, ellos presentan el pedido con la ambulancia. Cuando acomodaron los papeles, a la semana tenían depositado el dinero para llamar a la licitación. Así que esperamos que en breve están, porque es una necesidad. Realmente la repercusión que tuvo en las localidades, nosotros antes de presentarnos nos tomamos el trabajo de ir a la localidad, de charlar con los vecinos, y ahí no hubo grieta ni nada, estaban todos muy de acuerdo con esta iniciativa, que es realmente una necesidad de los vecinos de Cucha, de Rawson y Castilla y de O'Higgins. La última, Santiago, en este contexto, ¿cómo imaginas el año próximo, año electoral? Ya sé que falta mucho, ya sé que no es el interés de la gente, pero digo, ustedes son dirigentes políticos y también están mirando al 2023. ¿Se imaginan enfrentando nuevamente al intendente Ayola? ¿Con qué candidatos se imaginan enfrentándolo? Mira, realmente hiciste la aclaración vos, porque estamos abocados a hacer la vida un poco más fácil de los vecinos. Precandidaturas dando vuelta, tanto de un espacio como de otro. Está bien que cada uno tenga aspiraciones. Nosotros, en nuestra mirada, es estar codo a codo con la gente, como te decía recién, haciéndole la vida más fácil. Creo que es prematuro vaticinar cómo va a estar el escenario electoral, ¿no? Me parece que lo importante en este momento, repasando un poco lo que hablamos en toda la entrevista, nosotros de Frente de Todos, más que charlar o hablar o discutir candidaturas, es retomar esa agenda que quedó pendiente del 2019. Si no, nada le vamos a poder prometer a los vecinos si no cumplimos con lo que prometimos en el 2019. Hay una parte que la hemos cumplido, que es un modelo de producción y de trabajo, y creo que lo que nos está faltando es controlar lo que es la canasta básica, ¿sí? Y que el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Hoy en día los trabajadores formales están ajustados, y creo que lo que tenemos que trabajar de acá al 2023 es eso, y ahí sí, en el 2023 tendremos el tiempo para discutir quién será el mejor representante, tanto en Chacabuco, como a nivel provincial, como a nivel nacional, ¿no? Santiago, gracias. No, muchas gracias a vos. Le recordamos a los vecinos, horario de atención ANSES de 8 a 14. Estamos a disposición para lo que necesiten.